La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos que están siguiendo este curso de Historia de la Iglesia, antigua iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal de Monseñor Mario Moronta, que junto al equipo de prensa de la Diócesis lo han venido organizando, y que nos encontramos ya en esta etapa final. El próximo viernes, con la lección 25, culminaremos esta parte de la historia de la Iglesia antigua, en la que pudimos echar una ojeada a los primeros 4 siglos, algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la misión y de la Iglesia. Recordar a todos ustedes que nos encontramos a través de Diario Católico, www.diariocatólico.press, también la emisora del Diario Católico de DS.radio, y a través de www.diocesisdesancristóbal.online. Encontramos también la posibilidad de vernos a través del canal YouTube Diócesis de San Cristóbal BE y a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con la emisión de 10 de la mañana y la segunda emisión a las 9 de la noche. Y en esta lección número 22 continuaremos la reflexión en torno a la figura del mártir dentro de la historia y dentro de la vida de la Iglesia. La lección pasada vimos un poco algunos elementos que tienen que ver con el significado del término mártir, cómo tiene distintas formas de ser comprendido y cómo se fue ampliando a lo largo de los siglos. Mártir como testigo, mártir el que derrama su sangre por Cristo, mártir el que es testigo ocular y que escuchó directamente de Cristo, es decir, el testimonio apostólico, pero luego también los mártires que no derramaron necesariamente su sangre, sino que con su vida dieron testimonio de vida evangélica, es decir, la vivencia de las virtudes cristianas en forma heroica en cada uno de sus actos y de sus acciones. También dimos alguna palabra sobre el lugar de la sepultura de los mártires, las catacumbas, los arcosolios, que eran tumbas preparadas con mayor decoro para recibir los cuerpos de los mártires, de aquellos que se habían identificado plenamente con Cristo, y cómo comienzan también a surgir el culto de los mártires, el dies natalis, los martirologios, que son la lista de los mártires en las distintas catacumbas para sus celebraciones anuales, y además las construcciones de las primeras basílicas martiriales sobre los hipogeos, es decir, sobre las catacumbas, para hacer allí la elevatio a los altares y la elevación a los altares y comenzar a dar el culto de toda la iglesia a estos mártires, que era imposible por lo pequeño y lo estrecho de las galerías en las catacumbas. Además de esto, tenemos que decir que los martirologios son muy importantes, ya que nos dan datos en torno a los mártires. Por ejemplo, tal día, 20 de enero, dies natalis de San Sebastián, que se encuentra en las catacumbas de San Calixto, o en la catacumba de Vía Apia, en la galería número tal, que murió tal fecha bajo el emperador Diocleciano, era un soldado romano. Es decir, el martirologio cristiano romano, distintos martirologios que surgen en distintas partes del territorio de la iglesia, nos dan todos esos datos tan importantes sobre estos primeros testigos que derramaron su sangre por Cristo, y son verdaderamente una realidad interesantísima de estudiar y de conocer. Evidentemente no lo dan así como yo acabo de expresarlo, ¿no? 20 de enero, sino que utilizan evidentemente el calendario romano, ¿no? Con las calendas, con los idus, con esta forma de contar el tiempo y de organizar el tiempo que tenían los romanos, ¿no? No es tan fácil entrar en ellos sin conocer primero la forma del cálculo de las calendas y todas estas cosas, que es muy interesante, ¿no? La forma de contar el tiempo en la época de los romanos. Bien, pasamos ahora a pensar en el mártir como aquel que hace presente a la pasión de Cristo. El martirio es también la presentación o la representación, es decir, volver a hacer presente la pasión de Cristo Jesús, el gran mártir de la verdad. Él es el mártir del que da testimonio de la verdad. Representación de su pasión, representación de su resurrección y de la transformación en Dios.
una aspiración a identificarse totalmente en Cristo, que aparece ya en las cartas de San Pablo. Además, por ejemplo, con los primeros mártires como San Ignacio de Antioquía, encuentra la forma más clara de esta identificación con Cristo en una carta que dirige a los romanos. El martirio es claramente la participación mística a la muerte y a la resurrección de Cristo, y al mismo tiempo la más perfecta realización de la esencia cristiana. Dice San Ignacio de Antioquía, que fue el sucesor de Pedro en la diócesis de Antioquía de Siria, dice en esa carta a los romanos, dice lo siguiente: es bueno para mí el morir por Jesucristo, más bien que reinar sobre los extremos más alejados de la tierra. A aquel que busco, que murió en lugar nuestro, a aquel que deseo, que se levantó de nuevo por amor a nosotros, haciendo referencia a la resurrección, levantarse de nuevo, vivir de nuevo. Los dolores de un nuevo nacimiento son sobre mí. Tened paciencia conmigo, hermanos, le escribe Ignacio a la comunidad de Roma. No me impidáis el vivir, no deseéis mi muerte. No concedáis al mundo a uno que desea para ser de Dios, ni le seduzcáis con las cosas materiales. Permitidme recibir la luz pura. Cuando llegue allí, entonces seré un hombre. Permitidme ser un imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno le tiene a él consigo, que entienda lo que deseo, y que sienta lo que yo mismo siento, porque conoce las cosas que me están estrechando. Aquí en esta carta que San Ignacio dirige a la comunidad de Roma, la dirige con unos emisarios que se adelantan mientras lo están llevando a él en cadenas a Roma para ser martirizados. Él ya había escuchado que los cristianos en Roma iban a comenzar a hacer todas las diligencias posibles para evitar su martirio. Y él en su carta, que la envía algún tiempo antes de que él llegue allá a través de unos emisarios, dice: no hagan nada para que yo sufra el martirio. Yo deseo unirme a Cristo a través del derramamiento de la sangre. Era una aspiración noble que existía en él, una vocación, hay una vocación martirial, una vocación al testimonio. Y él le pide por favor a los miembros de la comunidad evitar hacer lo que ellos puedan hacer con tal de que él no sufra el martirio, es decir, que lo dejen ser testigo de Cristo en la ciudad de Roma, para llegar de esta manera al cielo, es decir, su nacimiento no a este mundo, sino que muriendo a este mundo nace para la gloria eterna. También el martirio está vinculado a fenómenos místicos. El martirio está acompañado por fenómenos de vida mística, como por ejemplo le pasó a Perpetua, una famosa mártir que sufrió el martirio junto a Felicidad y Perpetua, las nombramos en el canon romano y también en las letanías de los santos. Perpetua en la cárcel también le pasó a Policarpo, que fue este padre de la iglesia, que inclusive salió al encuentro de Ignacio mientras iba camino a Roma hacia el martirio. Tuvieron una visión un poco antes de su muerte. Durante la oración vio una especie de colchón que se encontraba encendido en llamas, por el cual, dirigiéndose a sus amigos más íntimos, había profetizado: tengo que ser llama viva de Dios. Felicidad, que era la amiga de Perpetua, que mueren juntas en el martirio, mientras sufre en el trabajo de parto, Felicidad estaba embarazada. Mientras sufre en el trabajo del parto de dar a luz, responde al que la tenía en la prisión: ahora sé que yo sufro, pero después el sufrimiento para mí pasará. Después de ese momento en que haya sido arrojada a las fieras que las destruirán en medio de
la gran muchedumbre que las observaba en el circo de las distracciones romanas. Así, los mártires, antes de sufrir ese testimonio derramando su sangre por Cristo, sufren o son objeto también de estas visiones místicas que les permiten obtener fuerza para dar el último paso en el testimonio. También el martirio tiene un valor demostrativo. El valor demostrativo del martirio se encuentra no legado exclusivamente al heroísmo de los mártires. Por sí mismo, se prueba la verdad del cristianismo, afirmando que es una causa talmente grande que suscita nuevos héroes. No es que fueran héroes antes, al contrario, el cristianismo hace de ellos testigos heroicos, capaces de entregar por la causa de Cristo, que es Dios, no por solamente una causa humana, sino por una causa que trasciende la vida humana, una causa eterna, la causa de Cristo. Es capaz de suscitar la virtud heroica de la fidelidad en aquellos que son discípulos de Cristo. El martirio demuestra esa verdad, dando testimonio de la presencia del Espíritu Santo, el cual cumple sus obras y sus obras trascienden los poderes y las capacidades humanas. Por ejemplo, nosotros tenemos que pensar a que muchos de los mártires no eran personas fuertes, sino que eran personas sencillas, jóvenes, que eran ya llevados delante del juez y estos decían, no niego mi fe en Cristo. O por ejemplo, doncellas como Santa Inés, que no tuvieron temor para defender su virginidad y castidad consagrada a Cristo y fueron quemados antes, o fueron quemadas antes de dejar violar esa pureza entregada a Cristo. Recordemos, por ejemplo, un caso más reciente de martirio, Santa María Goretti, como aquel hombre que sufría la pasión por ella, pero ella había ofrecido y había consagrado su castidad y su pureza a Cristo. El hombre, al verse despreciado, ¿sí? Es decir, al no ser aceptado por Santa María Goretti, por ese odio a la pureza de esta doncella, de esta muchacha, de una joven, la mata en su propia casa. Y esta Santa María Goretti, es una mártir como es mártir Santa Inés de los primeros siglos, o Santa Cecilia, o cualquiera otra de las vírgenes, Santa Lucía, que consagraron su pureza a Cristo y que decidieron no solamente decir soy cristiana o soy cristiano, sino que inclusive antes de que fuera manchada su pureza y su castidad, deciden proclamar el valor de la pureza y de la castidad de la virginidad consagrada a Cristo como su esposo. Es decir, la perseverancia en la fe de los pequeños. Y una de las cosas que llama la atención es que precisamente el cristianismo y Cristo hace de lo débil algo grande y saca de lo débil, lo que aparentemente es débil ante el mundo, saca fuerzas que el mundo no esperaba que surgieran de allí. Y esto evidentemente es obra del Espíritu Santo. Y tenemos que darnos cuenta de que los santos son un don para la iglesia en todas las épocas. Y los mártires, que por lo general son los más pequeños delante del mundo, son los que testimonian la fuerza y el poder del Evangelio. Poco hace rato hablábamos, a la lección pasada hablábamos también de San José Sánchez del Río, de este niño que sufrió el martirio, y Cristo, Dios de lo débil, de lo pequeño, de un niño, de la sencillez de un niño, delante a quienes lo mataron y lo persiguieron, que era gente ya grande, con capacidad de razonar, por el odio lo mataron. Pero el Espíritu Santo hizo fuerte a este joven para precisamente mostrar y demostrar también, no solamente mostrar, sino demostrar la grandeza de la fe cristiana y del amor de Dios a través de Cristo y a través de su iglesia. Nos detenemos brevemente y en breves momentos retomamos esta visión que estamos haciendo descriptiva del mártir dentro de la iglesia y dentro de la historia de la santidad.
Retomamos esta segunda sección de la lección número 22 de este curso de Historia de la Iglesia, en la que estamos profundizando sobre la figura del mártir. Decíamos que el mártir es un testigo con su sangre, pero que el mártir también hace nuevamente presente la pasión de Cristo. También hacíamos notar en la sección anterior que en torno a los mártires suceden fenómenos místicos que vienen precisamente a darle fuerza al mártir en el momento en que tiene que dar el supremo testimonio con la muerte definitiva por alguna de las formas que el juez lo determine. El martirio no solamente es una crucifixión o cortarle la cabeza, sino que hay muchas formas en las que se puede realizar efectivamente el martirio por odio a la fe. También decíamos que el martirio tiene un valor demostrativo y es precisamente mostrar la veracidad de la fe en Cristo Jesús, la auténtica religión, el auténtico seguimiento de Cristo, o la sequela Christi, como se suele decir con el término latino, y ver cómo precisamente esa demostración viene dada por Dios, no es una cosa humana, no es que yo quiero ser mártir y ya el mártir se hace mártir así mismo para banalmente glorificarse, no. El martirio es un don, es una vocación, es un don del Espíritu Santo. El santo mártir es un don del Espíritu Santo para la iglesia. Y precisamente es Dios que da y hace grande al mártir. No son sus capacidades, sino es la fuerza de Dios en el testigo, la fuerza de Dios en quien derrama su sangre que permite el testimonio hacia afuera. Una vez escuché decir al cardenal Angelo Comastri, que es como, digamos, voy a utilizar una palabra un poco coloquial para que podamos entender, que sería como el capellán, el rector, el párroco de la Basílica de San Pedro. El término propio es el archiprete, es decir, el encargado, el cardenal encargado de la Basílica de San Pedro. Y él una vez en una entrevista decía lo siguiente, haciendo referencia al lugar de la sepultura de Pedro, la tumba de Pedro que allí se encuentra. Decía, lo importante de la basílica es la tumba. Todo el resto es como el marco de un cuadro que adorna el cuadro, las columnas, los pisos, los mármoles, las estatuas, la misma cúpula. Todo es un marco en torno a una sencilla y pobre tumba de un pescador del siglo I, discípulo de Cristo, que derramó su sangre en testimonio del Evangelio. Y entonces decía y agregaba el cardenal, Pedro proclamó el Evangelio y a causa del Evangelio murió martirizado en el 64 bajo Nerón. En torno a esa tumba pobre habían impresionantes mausoleos hermosos de mármol de las grandes familias. Ahora la grandeza de Pedro, de la tumba de Pedro, o la tumba más importante ahora allí en esa necrópolis es la de Pedro. Y por esa causa se construyó la Basílica de San Pedro para venerar la memoria de este apóstol. Pero fue Dios quien de un pequeño pescador, es Cristo, quien hizo la obra en Pedro y logró en él dar la grandeza de la fe que testimonió Pedro en Roma y que llega hasta nuestros días. Es Cristo que hace la historia y es Cristo quien ha dado la grandeza a la fe testimoniada por Pedro, que llega hasta nuestros siglos, hasta nuestros días, perdón. Ese valor demostrativo. Tenemos que decir que también el martirio tiene un valor redentivo. El martirio no edifica solamente a la iglesia con el testimonio, sino que tiene un valor redentor. Es una obra de caridad fraterna. El mártir da la propia vida por sus hermanos. Recordemos, es el mandamiento del amor. No hay amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Es el amor de Cristo en la cruz, que da su vida por la salvación de sus hermanos los hombres. Sobre todo Clemente de Alejandría explica este aspecto teológico del martirio, definiéndolo como la plenitud de la caridad, la perfección del amor ágape, del amor fraternal. Dice Clemente de Alejandría, llamaremos al martirio perfección,
no porque sea el término de la vida humana, sino porque da testimonio de la perfección de la caridad. Por eso, Madre Teresa de Calcuta no dudará en decir que hay que amar hasta que duela, porque el amor implica entrega fraterna, generosidad, amor de comunión, amor de fraternidad, entrega por el otro, es decir, el nuevo mandamiento de Cristo. No hay amor más grande que el que entrega y da su vida por sus hermanos. Estos días lo hemos estado diciendo cuando hacemos la práctica piadosa del Santo Via Crucis. Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. No solamente derramando la sangre, sino la entrega generosa de la vida, inclusive derramando la sangre si fuera necesario, tendríamos que aclarar. También el bautismo tiene una relación con el martirio. Otro tema particularmente ilustrado por el padre de la iglesia de Latina en Cartago, San Cipriano, también testimoniado por Orígenes y Tertuliano en sus exhortaciones, dan muestra sobre la relación entre el martirio y el bautismo. Tertuliano afirma simplemente que el martirio es el equivalente al bautismo. De hecho, se habla del martirio como el bautismo de sangre. Recordemos que el bautismo por el agua, por la efusión del agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es nuestra participación a la muerte y a la resurrección de Cristo. Nosotros, al ser bautizados, morimos al pecado y resucitamos con Cristo. Morimos con Cristo y salimos victoriosos con Él. Por eso el bautismo es el sacramento de la iluminación y es el sacramento que se da por excelencia la noche de la vigilia pascual, porque el bautismo es unirnos a Cristo que muere y a Cristo que resucita. De hecho, la triple efusión de agua sobre la cabeza nos da memoria o nos hace recordar a los 3 días de Cristo en el sepulcro. Bien, entonces el martirio es el bautismo de sangre. Por eso hay una relación, es una vocación a la santidad. Con el bautismo somos llamados a la vida cristiana y somos insertados en la vida con Cristo. Por el martirio nos identificamos perfectamente con el Cristo sufriente y aunque no hayamos recibido el bautismo por la triple efusión del agua, una persona que da testimonio de su fe con el martirio recibe la llamada a la santidad y efectivamente se realiza la santidad en él, la santidad de Cristo. También Orígenes prospecta el bautismo y el martirio como un segundo bautismo más perfecto que el primero. Los que ya han sido bautizados, pero luego sufren el martirio, reciben según Orígenes, un bautismo más perfecto, no que lo sustituye, sino al contrario, es un testimonio más perfecto de la sequela Christi, del seguimiento de Cristo. Solo el bautismo de sangre nos hace más puros que por el bautismo de agua, del agua, dirá Orígenes. También tenemos que pensar a que el martirio, desde otro punto de vista, tiene un sentido y un valor escatológico. ¿Qué es la escatología? La escatología es una palabra griega que hace referencia hacia lo que viene después del fin de los tiempos o lo que está más allá de la creación. El fin del mundo, el fin de la historia, el reino definitivo de Cristo, el triunfo definitivo del bien sobre el mal, el juicio final, el cielo, la vida eterna. Esa es la escatología, el fin de las cosas. Todo fue creado por Cristo y por medio de Cristo y para Cristo. Es decir, el fin último inclusive de la historia. Nuestra vida no se realiza acá plenamente, sino que se realiza plenamente en el reino de los cielos. En fin, el martirio tiene este sentido escatológico. Es considerado un carisma, una forma de experiencia mística que despierta en el cristiano el sentimiento de la caducidad y de la limitación de las cosas terrenas. Porque el mártir dice, no tengo temor de dar testimonio de Cristo derramando
mi sangre y entregando mi vida por Cristo. Porque al final se da cuenta de que el mundo terreno y el tiempo es limitado. No fuimos creados para este mundo, sino que fuimos creados para Dios. Y alcanzamos y ganamos el cielo a través del tiempo que vivimos en la creación. Pero nuestra vida tiene su perfeccionamiento en la gloria de Dios, en el cielo, en la cena del Cordero, como aparece en el lenguaje del libro del Apocalipsis, con ese lenguaje apocalíptico y de visiones. Los que han lavado y purificado sus vestiduras en la sangre del Cordero y han recibido la palma del martirio y ahora levantan sus palmas aquel que es el mártir, el Cordero degollado. Dentro de unos días celebraremos el Domingo de Ramos y quisiera detenerme aquí en este valor escatológico. El color litúrgico del Domingo de Ramos se van a dar ustedes cuenta que no es el morado, sino el rojo, que es el color de la sangre, del martirio, porque es que ese domingo leemos dos evangelios. En el momento de la bendición de las palmas antes de la procesión, leemos cómo Jesús mandó a traer el burriquito y se montó y la gente gritaba, Hosana al Hijo de David. Pero luego en el evangelio de la Eucaristía se lee la pasión, según San Mateo, según San Marcos o según San Juan, dependiendo del ciclo A, B, C. Eso ya depende, ¿no? Y es el día en el que precisamente la liturgia nos habla del martirio de Cristo, del derramamiento de sangre de Cristo. Y fíjense que la palma es signo del martirio, es signo del triunfo. Ese día nosotros llevamos en nuestras manos un ramo, una palma, que hace referencia a que nosotros hemos sido limpiados y hemos triunfado con Cristo, que ha derramado su sangre por nosotros. Esa palma, esa celebración tiene un valor escatológico. Además, hacemos memoria de la entrada de Cristo en Jerusalén hace 2000 años, pero también es una celebración que tiene un profundo sentido escatológico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos con Cristo para entrar en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén del cielo. Él que es el Rey, ese día lo proclamamos, Hosana al Hijo de David, el Rey que entra. Cristo reina precisamente desde la cruz, el evangelio que escuchamos en la celebración de la Eucaristía del Domingo de Ramos. Entonces fíjense cómo el martirio tiene ese valor escatológico, la nueva Jerusalén, Cristo que es el mártir, y nosotros que nos unimos a Él, que es el testigo de la verdad, y llevamos en nuestras manos la palma del ramo bendito, pero también la palma que significa el triunfo de lo que hemos vencido con Cristo, el Cordero de Dios, el Hijo de David, que entra triunfante en la Jerusalén terrena en aquel tiempo, pero también en la Jerusalén del cielo. Y eso será definitivamente las bodas del Cordero. Bien, ver entonces todos estos aspectos, el aspecto demostrativo del martirio, el aspecto, el valor redentivo del mártir, la relación entre el martirio y el bautismo, entendido el martirio como el bautismo de sangre, y por supuesto el mártir que entiende que su vida no se perfecciona plenamente aquí en la tierra, sino que su perfeccionamiento y el destino de su vida está en el cielo, en reinar con Cristo, ese Cristo que proclamaban Rey en Domingo de Ramos, y el ramo que significa el triunfo, los que reciben la corona del martirio y aclaman a Cristo Rey que entra a la nueva Jerusalén triunfante y glorioso por su triunfo alcanzado en la cruz. Cristo que reina porque ama desde la cruz, entregando su vida por los demás, y efectivamente su corona es corona de martirio, corona de espinas. Su trono es un trono de gloria, pero un trono de cruz, y lo que Pilatos mandó colocar profética y prodigiosamente y providencialmente allí sobre su cabeza: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Rey de la verdad, Rey de los que reciben en su corazón la verdad anunciada y testificada por él con el testimonio de la sangre del Cordero. Nos detenemos brevemente en esta explicación teológica, escatológica y bautismal del mártir, y en breves momentos seguimos con algunos testimonios escritos sobre la forma de martirio de los primeros siglos.
Retomamos esta tercera sección del curso de Historia de la Iglesia Antigua en esta lección número 22 sobre la valoración del mártir dentro de la Iglesia, dentro de la historia de la Iglesia y de la historia de la santidad. Después de haber presentado estas perspectivas, vamos a tocar cuáles son las fuentes por las cuales conocemos la historia de los mártires. Entre las fuentes más preciosas que interesan a la historia de las persecuciones, tenemos que nombrar las actas y las pasiones de los mártires. Desde el punto de vista histórico, se pueden distinguir tres grupos. Una, el acta martyrium. Dos, las pasiones. Y tercero, las leyendas hagiográficas. Vamos a ir nosotros en este momento dando alguna descripción de lo que son las actas martiriales, de lo que son las pasiones y de lo que son las leyendas hagiográficas de los mártires. Las actas de los mártires. ¿Qué son estas actas de los mártires o de los martirios? Son los verbales oficiales de los procesos compilados por las autoridades. Su valor es superior, sin duda alguna, a cualquier otro documento, porque tienen las preguntas puestas a los mártires y sus respuestas ante tales preguntas, como fueron presentadas públicamente a los notarios o por los cancilleres de los tribunales, y las sentencias que allí se determinaban. Estos documentos se conservan en los archivos estatales y de vez en cuando los cristianos obtenían alguna copia de estas actas. Son entonces fuentes históricas directas de valor absoluto que reportan los hechos como sucedieron realmente. Bien, voy a dar alguna breve explicación. Nosotros cuando hacemos un juicio o cuando vamos a alguna reunión, se redacta un acta en la que se describe el día que se reunieron, los temas que se trataron, las personas que intervinieron, lo que dijo cada persona en cada una de su intervención. Todo eso queda por escrito y es un testimonio, un documento que da testimonio de lo que se dijo en la reunión, de los acuerdos a los que llegaron, y esa acta va aprobada y luego eso va a los archivos. Esto sucedía ya cuando presentaban a un acusado delante de un tribunal. El tribunal, el notario o el canciller tomaba escritura de todo lo que se decía. De hecho, nosotros vemos en la misma narración del Evangelio de la Pasión del Señor una parte de ese proceso. Entonces, dice en el Evangelio, ¿no? Dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó, yo lo soy. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le respondió, sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo, si mi reino no fuera de este mundo. Después Pilato le dijo, y si tú eres rey, ¿por qué te han traído aquí? No me respondes nada, y Jesús no le responde nada. Vemos esa parte como del proceso jurídico, ¿no? Esa pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y luego vemos cómo dice finalmente, Pilato lo entregó para que lo crucificaran, es decir, la consecuencia del interrogatorio. ¿Cómo tenemos acceso a esto? Porque en aquel tiempo los cristianos, después de que martirizaron a fulanito de tal, a Policarpo, por decir, logró ir hasta el archivo estatal del Estado y obtener una copia de esa acta. Y luego fue empezando a conservarse las copias de esas actas en las iglesias o en la iglesia primitiva. Y de tanto en tanto, inclusive con motivo de la visita al sepulcro del mártir, se podía leer el martirio de Policarpo, por decir, o con motivo del dies natalis, es decir, del aniversario del martirio, se releía esa acta que había sido escrita y que había sido fruto del interrogatorio y que luego mostraba la condena. Son documentos valiosísimos y preciosos, con valor histórico, son fidedignos de ser tomados en cuenta como aquellos que nos dan datos sobre los hechos que sucedieron en torno al mártir. Las actas martiriales. Primer documento en torno al martirio. Recuerden esto muy bien. Existen muchísimas actas martiriales. Yo voy a nombrar en este momento, por ejemplo, las actas martiriales de San Justino, un padre de la iglesia. Estas se encuentran extraordinariamente redactadas porque hacen referencia a las sentencias oficiales pronunciadas por el tribunal
en contra de un importante apologista griego, el célebre filósofo San Justino, filósofo cristiano, por supuesto. No voy a decir alguna otra cosa. Lo que sí quiero decir es que hay unas actas del proceso de San Justino, inclusive la pueden conseguir ustedes por internet, actas martiriales de San Justino y sus compañeros mártires. Allí nos dice en qué año murió, bajo cuál emperador, bajo el emperador Marco Aurelio, cuál fue la sentencia, el diálogo entre las dos partes, interesantísimas. Las estudiamos siempre cuando estudiamos historia de la Iglesia antigua o la historia de los mártires. Y son como un prototipo, ¿no? Como el primer modelo del tipo de acta martirial. Encontramos también, por ejemplo, las actas martiriales de los procónsules con motivo del juicio de San Cipriano, el obispo de Cartago, que fue ajusticiado el 14 de septiembre en el 258 bajo el emperador Valeriano. Las actas martiriales. Siguiente documento en torno al martirio, lo que llamamos las pasiones. ¿Qué son las pasiones? No son las pasiones que nosotros sentimos, sino es una forma de relato martirial. Son, digamos, relaciones hechas por los testimonios oculares o contemporáneos del martirio, debido a la iniciativa de los propios cristianos, con algunos elementos agregados al inicio y al final, con la finalidad de edificar a la comunidad que escuchaba la lectura de estas pasiones martiriales. Por ejemplo, fíjense que cuando nosotros el Viernes Santo o el domingo domingo de las Palmas, llega el momento de la lectura del Evangelio, se darán ustedes cuenta que no se dice lectura del Santo Evangelio según San Juan y empieza uno a leer, no, sino que cuando se lee el Evangelio de la Pasión, el sacerdote o el diácono no dice ni el Señor esté con ustedes, sino inmediatamente introduce pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan. Porque precisamente dentro del Evangelio, la pasión es una forma narrativa, una forma literaria que nos da a conocer la muerte y la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que, a diferencia de las actas martiriales, las pasiones son redactadas por las personas de la iglesia que fueron testigos oculares. Es decir, ¿cómo surge la pasión la narración de la pasión del Señor? Primero por lo que vieron. Los que vieron cómo llevaban a Jesús, cómo lo crucificaban, cómo le quitaron las vestiduras, cómo lo coronaron de espinas, cómo lo llevaron a litóstrotos, cómo lo llevaron al Calvario, cómo lo golpearon por la vía dolorosa. Pero estas narraciones son enriquecidas también al inicio o al final por algunos elementos. Seguramente los evangelistas, cuando escribieron la pasión del Señor, lograron obtener alguna copia del acta martirial porque se enteraron de los interrogatorios que Pilato le hizo a Cristo y la respuesta que éste daba a las preguntas de Pilato. Y vemos cómo son una narración de pasión que surge en el seno de la iglesia para edificar a la comunidad. Entonces, un modelo de este tipo de escritura o de este tipo de literatura que se llama las pasiones martiriales es evidentemente la misma pasión del Señor contenida en los evangelios. Pero existen otros relatos martiriales en torno a la pasión de otros mártires. Por ejemplo, el martirio de San Policarpo, que es una narración que tiene muchísimos detalles particulares acerca de la muerte heroica de este obispo de Esmirna, el cual murió en torno al 23 de febrero del año 256. Y las pasiones son enriquecidas también por datos que provienen de las actas martiriales. Entonces, primer documento martirial, las actas, documentos oficiales. Segundo documento martirial, lo que se llaman las pasiones, que son la narración o la descripción del martirio y los interrogatorios
desde la perspectiva de un testigo ocular, de alguien que vio lo que sucedió o que se procura más información para enriquecer la descripción de todo el martirio. Se preguntó a varios testigos oculares y tuvo acceso también quizás a las actas martiriales oficiales, por lo cual genera una narración completa, detallada en muchas particularidades. A los 86 años murió este santo obispo, San Policarpo. Inclusive allí aparece la descripción de lo que Policarpo decía sobre sí mismo, sobre su testimonio cristiano, y aparece también lo que otros captaron en el momento en que este hombre sufría el martirio, cómo era quemado o cómo sufría en medio de las llamas. Inclusive que hasta un cierto punto dice la narración de su martirio, no se quemaba, sino que parecía que era protegido por una fuerza divina, y a un cierto punto el juez manda a un soldado a que lo saque de las llamas y le clave el puñal para que muera definitivamente. Existen otras pasiones, narraciones de pasiones, como la que nos narra el martirio de las santas mártires Felicidad y Perpetua, las cuales eran dos catecúmenas que fueron bautizadas con otros cristianos que que enseñaban el catecismo dentro de la iglesia, en torno al 7 de marzo del año 202. Tenemos que decir que son una de las páginas más bellas, una verdadera joya de la literatura cristiana antigua, que bien vale la pena buscar, sea en físico, si les es posible, o si no, por internet, que se encuentran. La pasión de las santas mártires Felicidad y Perpetua. Y finalmente, el tercer tipo de documento martirial son las leyendas. Nosotros por lo general entendemos leyendas en una nueva forma de comprender este término, como algo que no existe o como algo que son tradiciones así que se cuentan, ¿no? Cuando hablamos de las leyendas del Táchira, ¿no? Que tienen algo de histórico y mucho de invención y de creación popular. No, las leyendas en el ámbito martirial tienen un valor histórico muy importante. ¿Por qué? Porque leyenda no es una cosa mítica, sino leyenda hace referencia a lo que tiene que ser leído. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los peregrinos llegaban a las catacumbas para visitar los sepulcros de los mártires, querían recibir información sobre el mártir que estaba allí sepultado. Evidentemente, si alguien había visto el martirio de Santa Cecilia, pues cuando iban allí peregrinos a visitar el sepulcro de Cecilia, podía contarles. Pero cuando pasaban décadas, inclusive siglos, y ya morían los que habían visto o habían sido testigos de los martirios, entonces los peregrinos querían enterarse de cuándo había muerto, cómo había sido el martirio, cómo había vivido este mártir. Querían saber cosas sobre la vida del mártir que iban a visitar. Y entonces comienzan a surgir escritos que tenían que ser leídos muy cerca de la sepultura de los mártires para instruir a los peregrinos. Entonces, leyendas martiriales no hace referencia a una invención, no mítica, no, sino que es aquello que se lee muy cerca o con motivo de la peregrinación a un sepulcro de un mártir. Por lo general, nosotros encontramos también, por ejemplo, en un mapa mundi, una leyenda descriptiva que explica el mapa. Entonces, podemos fácilmente pensar que al lado del sepulcro de un mártir había una gran placa de mármol sobre la cual estaba esculpida una leyenda que describía lo que el peregrino llegaba allí a ver. Él veía un sepulcro, pero ¿quién estaba en el sepulcro? ¿Cómo se llamaba la persona? El mártir se llamaba Cecilia. ¿Quién era esa Cecilia? ¿Dónde vivió? ¿Por qué fue martirizada? ¿Cuándo fue martirizada? Bajo el emperador tal. ¿Cómo fue martirizada? ¿Cuánto tiempo duró el martirio? ¿Fue martirizada quemada o ahogada o decapitada o cómo? Entonces, la leyenda surge con la finalidad de ese texto que hay que leer para conocer más acerca del mártir al que yo voy a visitar con motivo de una peregrinación. Son textos compuestos mucho tiempo después del martirio de la persona, con la finalidad de edificar a los peregrinos.
Tenemos que decir que a un cierto punto en estas leyendas se mezclan las cosas reales con algo de invención o con algo de creatividad, y no por mala fe ni por querer engañar, sino porque hay que explicar, y evidentemente hay cosas que no lograron llegar hasta años después, pero que la gente preguntaba, y entonces hay que tratar de dar alguna explicación. Y entonces van a surgir como especie de paradigmas sobre los cuales se construirán aquellos aspectos que se desconocen de ciertos mártires. Por ejemplo, ¿qué dijo Santa Cecilia cuando el soldado le decía, te voy a cortar la cabeza si tú no niegas tu fe? ¿O qué dijo Santa Lucía? Y entonces van a poner en la boca de los mártires ciertas respuestas que son, digamos, estereotipos tomados de la misma Sagrada Escritura. Y entonces van a poner en el mártir palabras que vienen de los evangelios, por ejemplo. Pero esto no es por mala fe, sino porque la leyenda tiene la finalidad de edificar al peregrino. Y recordemos que el mártir es visto como otro Cristo. Digamos, ¿quiénes estuvieron presentes cuando le cortaron la cabeza a Santa Cecilia, cuando la degollaron con la espada? Solamente el que tenía la espada, el soldado, es decir, el verdugo, y Santa Cecilia. Nadie estaba presente allí, nadie más. Y por lo tanto, era muy difícil saber qué dijo Santa Cecilia. Pero en las leyendas, que tienen la finalidad de animar y edificar a la iglesia, seguramente cuando en la leyenda pone, ¿no? Y el verdugo le dijo, no te arrepientes de tu fe antes de que yo te degolle. Entonces Cecilia dijo, yo no tengo miedo de la verdad, ¿no? No sabemos si lo dijo o no lo dijo así exactamente, pero estas palabras no hacen, digamos, honor a la justicia ni a la verdad, porque en efecto no negó su fe. Y entonces quienes escribían estas leyendas no dudan en poner palabras de Cristo en la boca de los mártires, que son otros Cristos y que evidentemente derramaron su sangre y luego fueron enterrados en las catacumbas. Entonces tenemos que tener nosotros la capacidad esta de discernimiento para entender esto de leyenda, porque si no mucha gente dice, no, las leyendas son mentiras y se descubre que son falsas. No, absolutamente no. Entra en aquella norma que decíamos en la ley de oro del historiador, ¿no? No hay que callar nada de verdadero, ¿sí? Ni decir nada de falso. No estamos diciendo que las leyendas son documentos históricos, ¿no? Casi que un documento notariado, no lo es. La leyenda martirial no es un documento notariado, pero sí tiene un valor histórico y transmiten un elemento histórico a un peregrino, ¿no? Y por supuesto, en honor a la verdad, hay que distinguir el acta martirial, que es un tipo de documento, hay que distinguir la pasión como otro tipo de documento martirial, con otro tipo de valor histórico, y por supuesto en la leyenda, un tercer documento vinculado al mártir, que ciertamente nos hacen llegar datos sobre estos mártires. Algunos totalmente históricos, otros puestos allí sobre la boca del mártir, que vienen a ratificar la figura de quién es él. Él es otro Cristo que está entregando su vida por la verdad. A este tercer grupo de documentos pertenecen las actas martiriales de los mártires romanos: Inés, Cecilia, Hipólito, Lorenzo, Sebastián, Juan y Pablo, Cosme y Damián, también el martirio de Clemente y el martirio de San Ignacio. Esto amerita estudio. Esto amerita olfato histórico. Esto amerita inclusive conocimiento de los mártires a lo largo de la historia de la iglesia. Esto es digno de ser estudiado y es hermosísimo. Lo que sí tenemos que, como historiadores, es no banalizar ninguno de estos documentos y poder enterarnos bien del valor que tiene cada uno, junto con otra cosa que es un mundo: las reliquias de los santos, las reliquias de los mártires, las reliquias de los mártires de los primeros siglos. Esto lo explicaremos en otro momento cuando hablemos del culto de los primeros mártires. Interesantísimo. Y aquí dejo una ventana abierta para que ustedes
Coloco internet porque es una de las fuentes más fáciles de llegar, para que ustedes vean la amplitud del tema de los mártires de siempre y especialmente de los mártires de los primeros siglos. Que ustedes puedan investigar un poquito más sobre catacumbas, con los nombres como Catacumba de San Calixto, Catacumba de San Sebastián, Catacumba de Priscila, Catacumba de Domitila. Encontrarán maravillas sobre esto que hemos tocado en esta lección. Que ustedes puedan buscar actas martiriales, como la que nosotros nombramos en las clases de hoy, como el acta martirial de San Justino, y leerlo para tener contacto. Que ustedes puedan encontrar el género martirial pasiones. Busquen la pasión de San Policarpo, la encontrarán, o la pasión de Felicidad y Perpetua, y entenderán de lo que hemos venido hablando durante esta lección. O busquen también leyenda de los mártires y pueden encontrar la leyenda de San Juan y Pablo, de los santos Juan y Pablo, de Cosme y Damiano, de San Lorenzo, y verán ustedes entonces todo esto que hemos tocado en torno a los mártires. Y el mundo que se abre cuando hablamos de las reliquias de los mártires, aquellas que son auténticas y aquellas que también tenemos que decir no son verdaderas reliquias, pero que tienen también una razón del por qué surgieron posteriormente, ¿no? Sobre todo en la época de la Reforma de Lutero. Cuando pensaron que todos los sepultados en las catacumbas eran mártires y santos, y no lo eran, ¿no? Algunos sí, otros no. Y comenzaron a pensar que todos los huesos de las catacumbas eran reliquia de santos mártires, y no lo eran. Y después vendrá todo un proceso de autentificación y de reconocimiento de las verdaderas reliquias y aquellas reliquias que eran de cristianos creyentes, pero que no fueron ni santos ni mártires, sino que son restos de hermanos en la fe, pero no reliquia ni de santos ni de mártires. No hubo el deseo nunca de engañar, sino que hay una razón que después, si se llega a dar el curso de Historia de la Iglesia Moderna, veamos toda la cuestión de la Reforma y la Contrarreforma luterana y la proposición que hace el Concilio de Trento para aumentar las reliquias en los templos en contra de aquello que negaba Lutero sobre el culto a los santos. Eso ya es materia de otro curso de Historia de la Iglesia que espero se pueda realizar y se puedan aclarar. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido en esta lección número 22 del curso de la Historia de la Iglesia a través de www.Diócesis de San Cristóbal Online, nuestro canal de YouTube, Diócesis de San Cristóbal BE. Agradecer también a la emisora católica del Táchira, Radio Natividad, con la emisión de 10 de la mañana y 9 de la noche, segunda emisión, y a través de DC.radio, la emisora del Diario Católico, a través de www.diariocatólico.press. Hemos leído sus correos, vemos que la mayoría no son preguntas sino en torno a los temas, sino más bien preguntas en torno a la cuestión de los exámenes. Tranquilos, eso no impedirá su correcta evaluación ni tampoco el prometido certificado de culminación de este curso de Historia de la Iglesia Antigua. Muchas gracias por escribirnos, gracias a quienes han sacado tiempo para enviar esos correos. También hay algunos testimonios muy hermosos. Le estuvimos leyendo de una señora que tiene dificultad para ver, está casi ciega y aún así ha podido seguir los audios de este curso de Historia de la Iglesia y se ha interesado. Es muy, muy bonito el testimonio hoy cuando lo pudimos leer junto al equipo de la oficina de prensa, de tanta gente que se está sumando a este curso que humildemente hemos querido preparar también de una forma sencilla, pero sí para nutrir la formación del pueblo cristiano y también para acercar a aquellos que se han alejado de la iglesia por otras cosas o por algunos motivos de desconocimiento también de carácter histórico. Dios les pague y Dios les bendiga. Nos escuchamos en la próxima lección del curso de la Historia de la Iglesia Antigua. Hasta pronto. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesidesancristóbal.online para acceder a todos los recursos.